Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar de un nuevo apartado del URTES de un curso de milagro. Estábamos en el capítulo quinto, sanación y plenitud, y hoy vamos a hablar del apartado titulado El guía a la salvación. La manera de aprender a conocer a tu hermano es percibiendo al Espíritu Santo en él. Ya hemos dicho que el Espíritu Santo es el puente o la transferencia de pensamiento de la percepción al conocimiento. Así que podemos usar los términos como si estuviesen relacionados, porque en su mente lo están. Esta relación debe estar en su mente, porque si no fuera así, la separación entre las dos maneras de pensamiento no podría ser sanada. Él es parte de la Santa Trinidad, porque su mente es parte tuya y también parte de Dios. Esto necesita clarificarse, no con formulaciones, pues ya hemos hablado de esto antes, sino con experiencia. Es la experiencia la que nos va dando una progresión en este mundo en el cual la idea de la separación resulta determinante. Es la experiencia la que hace trascender esa misma idea que ha dado origen a este mundo. La formulación intelectual de puntos de vista, todo eso es una manera en la cual se despliega la inventiva de aquel que se cree separado. Habéis visto cómo en las redes sociales, ¿no? Ese combate permanente. Cuando alguien comparte algo, si alguien replica no es para agradecer, sino para hacer un lucimiento de que él sabe más. Eso se ve sobre todo en los varones, que han sido adiestrados para ello, han sido adiestrados para, para limitarse al discernimiento intelectual, y por lo tanto creen que su valor está en exhibirlo ante los demás permanentemente. Pero al hacer esto simplemente están clamando por experiencias que les hagan trascender esa falsa idea. El Espíritu Santo es la idea de la sanación. Como es un pensamiento, la idea aumenta cuando se comparte. La idea aumenta cuando se comparte. Al ser la llamada a Dios, es también la idea de Dios. El Espíritu Santo, lo que es espíritu y lo que es santidad, obviamente es aquello que nos evoca a Dios, porque Dios es espíritu y Dios es santidad. Si tú eres parte de Dios, es también la idea de ti mismo, así como de todas las partes de Dios. La idea de creerte que eres algo contrario a Dios es lo que da origen a la idea del pecado, a la idea del demonio, a la idea de la culpa, del miedo, del culto al dolor y consecuentemente a la necesidad de instrumentos que nos hagan trascender todo aquello que hemos inventado, todo aquello en lo que hemos estado invirtiendo permanentemente. Y la idea del sacrificio, del esfuerzo, todos esos conceptos que ya no nos aportan nada. Y por lo tanto de manera natural los vamos trascendiendo. La idea del Espíritu Santo comparte la propiedad de otras ideas, porque siguen las leyes del universo del cual Él es una parte.
Por lo tanto, se fortalece siendo dada, se fortalece siendo dada, se incrementa en ti cuando la das a tus hermanos. Lo que compartes lo arraigas en ti. Sean ideas que estén conformes con la verdad, con la integridad, con la aceptación, con la plenitud, o sean lo contrario. Por eso cuando atacamos, arraigamos en nosotros la idea de ataque y por lo tanto el temor a ser atacados. Por eso cualquier ataque, en última instancia, es siempre hacia sí mismo. Porque que la persona supuestamente atacada perciba, interprete o crea ser atacada, eso ya depende de su experiencia. Vemos como muchas veces unos atacan a otros y estos otros no se sienten atacados, sino que responden desde el amor, desde el sentido del humor, desde la comprensión y no ven ataque alguno. ¿Cuántas veces se dice maliciosamente un comentario chistoso sobre alguien y ese alguien no se siente aludido y ríe desde su inocencia, desde esa inocencia que nos impide sentirnos atacados, desde esa inocencia que verdaderamente es sabiduría? Aunque los sabios del mundo, de un mundo de separación puedan creer que el sabio es el que reconoce el ataque y da respuesta a él, porque obviamente está abducido por ese mundo de separación, entonces busca una respuesta a través de la reacción, a través del contraataque, porque piensa que a través de ella puede llegar a una situación de paz que siente que ha perdido. Pero si cultivas una filosofía que manifieste que tu paz nadie puede ponerla en entredicho, pues entonces ya no necesitarás contraatacar, reaccionar, ni nada de ello. Quien contraataca, quien reacciona, manifiesta que la autoridad, el poder, está en algo ajeno a sí, está en aquello que le hace contraatacar, en aquello que le hace reaccionar. Como los pensamientos no tienen que ser conscientes para existir, tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo, ni en él ni en ti, para que este milagro ocurra. Para compartir amor con nuestros semejantes, con nuestros hermanos y hermanas, no precisamos que ellos crean en Dios, que ellos conciban la idea del Espíritu Santo. Quien es bondadoso, quien es amoroso, quien es generoso, quien es altruista, nos da, manifestando todo ello, nos da un regalo. Nos da igual de qué es lo que creencias, qué fe, qué cultura o qué entorno social o ideas sociales tenga. Lo que nos está compartiendo, si somos receptores activos de lo que se nos comparte, supone un beneficio, porque sintonizamos con ello. Verdaderamente es en nosotros en donde lo reconocemos. Y aquel que manifestó altruismo, manifestó bondad, generosidad, compasión, empatía, lo que hizo es apelar a esa verdad en nosotros. Y nosotros nos enfocamos en él porque buscábamos reconocernos esa verdad. Como los pensamientos no tienen que ser conscientes para existir, tu hermano no tiene que ser consciente del Espíritu Santo, ni en él ni en ti, para que este milagro ocurra. Él puede haber disociado la llamada de Dios como lo has hecho tú, pero la disociación es sanada en ambos, en cuanto la veas en él y así reconozca su existencia. Bill. Se dirige la voz que canaliza Helen a Bill Tedford, el colaborador, a la hora de canalizar este texto de Helen Jackman. Bill, que ha hecho un gran número de contribuciones vitales a nuestra aventura conjunta, Bill hizo una bien grande hace un rato, que él mismo no apreció ni incluso entendió. Es decir, no se dirige a Bill, sino que alude a él.
Si juntos reconocemos su valor, seremos capaces de usarlo conjuntamente, porque es una idea y debe ser compartida para ser poseída, para ser reconocida. Aquello que compartes lo reconoces en ti. Si compartes elementos que dan noticia de un mundo de separación, en el cual se da la codicia, la gula, la lujuria, la ambición, la envidia, la ira, si compartimos elementos que dan noticia de ello, pues eso es lo que arraigamos en nosotros. Esa es la realidad en la cual nos estamos interpretando y estamos manifestando deseo de introducirnos más en ese mundo de dolor, de miedo y de culpa, que es el mundo de la separación. Pues lógicamente, si hacemos lo contrario, si compartimos bondad, altruismo, compasión, empatía, solidaridad, integridad, si compartimos conciencia de unidad, pues estamos arraigando todo ello en nosotros y nosotros nos estamos reconociendo en esa realidad. Si juntos reconocemos su valor, seremos capaces de usarlo conjuntamente, porque es una idea y debe ser compartida para ser poseída. Bill dijo algo importante, pero no basta con decirlo, no basta con aportarlo por un momento. Hay que saber valorar aquello que compartimos. Esto es como, por ejemplo, cuando niños se nos decían, se nos daban enseñanzas éticas de gran valor, pero veíamos que los mayores, que los adultos no las practicaban, las sabían pero no las practicaban. Dos no se pelean si quieren, si no quieren, si uno de ellos no quiere, no te sientas afectado por las frustraciones de otra persona que les hace hacer algún comentario negativo sobre ti. Todas estas enseñanzas éticas que se nos daban de niños, a veces veíamos que los mayores no las aplicaban, como si ellos vivieran en un mundo en donde estas enseñanzas no tuvieran que ser aplicadas. Pero entonces se nos está dando una información incongruente, porque en última instancia lo que determina en la educación del niño o de la niña es lo que están haciendo los adultos, lo que hacen, no lo que dicen, no lo que quieren hacernos creer que es lo bueno. Cuando vemos que ellos no viven conformes a esos lemas, a esas consignas positivas, pues vemos que nos educamos en la idea de que engañarse a sí mismo es un hecho natural, y por lo tanto emulamos esas pautas de conductas, y así generación tras generación se va repitiendo esas mismas pautas de conducta, pero siempre subyace en ellas lo que dejase esa ese elemento que se contradice a sí mismo. Porque toda mentira, todo engaño, toda ilusión no es más que un clamor por la verdad que está en nosotros, por la verdad que no ha sido reconocida, por la verdad que sabemos que es precisa para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir en una realidad de dicha permanente. Entonces esa es la paradoja del mundo de ilusiones. Cuando Bill dijo que estaba decidido a no verte de esa manera, estaba hablando de forma negativa. Si formulara la misma idea positivamente, vería el poder de lo que dijo.
no verte de esa manera. Eso fue lo que dijo Bill. Aquí pues ya lo hemos comentado en alguna ocasión, vemos la importancia de las afirmaciones afirmativas. Valga la redundancia, es que una afirmación debe ser afirmativa, porque si es negativa es contradictoria en sí. No quiero de esto, no quiero de aquello, estoy clamando por seguir en relación con aquello que no quiero. Entonces eso no son afirmaciones, son negaciones, y clamamos porque esas negaciones sigan determinándonos en nuestra realidad. Esa es la importancia de las afirmaciones positivas. Soy belleza, soy amor, soy bondad, soy comprensión, soy solidaridad, soy altruismo. Algunos dirían, eso es que tú te lo crees porque estás en el ego espiritual, ¿no? Pero es quien hace esa misma afirmación está en ese mismo ego al que alude, no puede ser de otra manera. No está comprendiendo la intención de la afirmación, la intención del ejercicio. Yo soy amor, yo soy bondad, yo soy belleza, yo soy creatividad. Eso no significa que tú no lo seas. Eso significa que todos, que todas, que toda la creación manifiesta estos dones. Lógicamente también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice Pablo, ¿no? En los evangelios, cuando habla de que no escandalicéis a vuestros semejantes, no vayas por ahí abanderando a Dios entre sociedades de ateos que se van a indignar, que le van a atacar, que van a reaccionar como si la palabra Dios fuera un arma arrojadiza. Hay que saber tener tacto, hay que saber tener eh, hay que saber ser inteligente para compartir, para prestar un servicio a nuestros semejantes, no para animarles a ponerse a la defensiva y que arraiguen aún más en ellos su actitud negativa. Dicho esto, pues lógicamente no me estoy refiriendo a que no eh, compartas la idea de Dios, porque ya como siempre hemos dicho, Dios lo es todo. Sin Dios nada es real, sin Dios todos son ídolos, sin Dios todo es dependencia, sin Dios todo es reactividad, sin Dios todo es actitud de oposición permanente, necesidad de interpretar de la manera más negativa todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que nos llega a través de los sentidos. Con Dios todo es voluntad de aprendizaje, todo es voluntad de sanación, todo es voluntad de crecimiento, todo es voluntad de valoración de nuestros semejantes y de lo que ellos dicen y comparten. En Dios todo fluye de manera natural. En Dios reconocemos nuestra paz, en Dios reconocemos nuestra dicha, en Dios reconocemos nuestra voluntad de que esos velos que nos impiden reconocer la plenitud de la divinidad y reconocernos en ella se disipen y terminen de cumplir su propósito, porque todo tiene, tuvo y tendrá un propósito. Cuando Bill dijo que estaba decidido a no verte de esa manera, estaba hablando de forma negativa. Si formulara la misma idea positivamente, vería el poder de lo que dijo. Él se había dado cuenta de que hay dos maneras de verte, y también de que son diametralmente opuestas entre sí. Estas dos maneras deben estar en su mente, porque se estaba refiriendo a sí mismo como quien percibe. Todo acontece en nuestra mente. La idea de la separación está en nuestra mente. Tiene potestad sobre nosotros
y por lo tanto determina la manera en la que interactuamos con todo. Por eso nos sentimos separados de todo cuando esa idea tiene un ascendente determinante en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y por lo tanto lo tiene en nuestras relaciones. La idea de la unidad pues cumple el propósito contrario, dejarse todo lo que toda la realidad a la cual da lugar la idea contraria, la idea de la separación. La idea de la unidad nos permite reconocernos en unidad con todo lo creado y permite que sintamos esa unidad en nosotros y por lo tanto le otorguemos a esa idea de unidad la potestad de determinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y todo ello se manifiesta en nuestras relaciones. Dios es unidad, Dios comparte la verdad de esa unidad manifestándola en la diversidad. La diversidad es una bendición de Dios. Gracias a ella podemos relacionarnos, gracias a ella podemos ser testigos de nuestros semejantes, recibir, ser receptores de sus regalos, de su amor, de su bondad, de su belleza, de su creatividad. E igualmente ellos son receptores de lo que nosotros le ofrendamos. Todo ello es posible gracias a la diversidad. Pero la idea de la separación en nosotros es lo que ha impedido que esa relación en un mundo diverso se dé bajo el ascendente de la conciencia de la unidad. Entonces nos creemos un mundo aparte que debemos proteger. Ahí ya viene la idea del miedo. Tienes que proteger porque estás temeroso. O tienes la codicia de seguir, de ascender, como si pudiera ser algo mejor de lo que ya eres. Ya lo eres todo. Ya eres la obra santa, perfecta, íntegra y eterna de Dios. Ya eres un vórtice de amor que se expande eternamente. Más que eso no puede ser. Por lo tanto, toda codicia mundana es una locura, es una negación, es una idea de carencia que ha arraigado en nosotros. Si Bill formulara la misma idea positivamente, vería el poder de lo que dijo. Él se había dado cuenta de que hay dos maneras de verte, y también de que son diametralmente opuestas entre sí. Estas dos maneras deben estar en su mente, porque se estaba refiriendo a sí mismo, como quien percibe. También deben estar en la tuya, porque él te estaba percibiendo a ti. Lo que estaba realmente diciendo era que no te miraría a través de su ego, o percibiría tu ego en ti. Formulada positivamente, él te vería a través del Espíritu Santo en su mente, y lo percibiría en la tuya. Cuando te veo desde el amor, te veo desde ese amor que es tu auténtica naturaleza. Te estoy, por lo tanto, invitando, aunque ese no sea mi propósito, pero es una consecuencia inevitable, estoy invitando a reconocerte en ese amor como tu única verdad. Esto es lo que hace Jesús cuando aquellos que son testigos de su luz, de su santidad, sanan. Aquellos ven la luz de Jesús, ven su divinidad, ven que es un canal a través del cual el amor que es Dios se manifiesta, y por eso sanan. Porque la enfermedad, que es algo que acontece en sus mentes, ya no cumple propósito alguno. Y por eso aquellos que no son testigos de esa luz, de esa divinidad, porque quizá tengan una serie de arraigamientos intelectuales
que hace que le resulte dificultoso salir de esos condicionantes, y les determina a ver a Jesús. Cuando ven a Jesús, no ven a Jesús, no ven la luz, no ven la santidad, no ven la pureza, ven simplemente un pedazo de carne, un combatiente, un competidor que está atacando al credo judío, que está ridiculizando a las jerarquías. Eso es lo que ellos ven. No ven que comparte la verdad, no ven que no ataca a nadie, no ven que cuando él dice tened cuidado con los fariseos, no es porque los ataque, sino porque ellos se engañan a sí mismos, porque no son maestros verdaderos. Y aquel que no es maestro verdadero, a través de la inventiva que el intelecto despliega, pretende aparentarlo, pero es a sí mismo al que se engaña. No puede engañar a los demás, a menos que sintonicen con ese engaño. Entonces, como os comentaba, pues todas esas personas, todas esas personajes supuestamente cultos, que permanentemente se recrean en sus dogmas, en sus doctrinas, y que por lo tanto están tomados por ellas y que los usan como armas combativas en todas sus disputas dialécticas, cuando ven a Jesús, no ven a Jesús, ven un pedazo de carne más, como lo ven en sus semejantes, alguien con el cual confrontarse, alguien con el cual mostrar esa actitud de oposición. Incluso lo ven con más sentido, porque lo ven como alguien que tiene superioridad sobre ellos, y por lo tanto ellos quieren negar esa superioridad, porque su superioridad no es más que el ser superior que está en sí mismos, y ellos mismos se lo niegan. Nadie es superior a nadie. Por eso Jesús se llamaba nuestro hermano, y por eso Jesús en muchos momentos del Evangelio nos dice: vosotras sois como yo, y yo vengo a dar testimonio de vuestra santidad, de vuestra pureza, de vuestra integridad. Yo soy el Hijo del Hombre. Eso decía Jesús. Jesús no se proclamaba como Hijo de Dios, se proclamaba como Hijo de Dios igual que lo somos todos, pero él se llamaba el Hijo del Hombre, para que veamos, para que lo relacionemos con nosotros, para que cuando veamos a un bebé que ha nacido de una relación amorosa, reconozcamos en él a un maestro igual que lo reconocemos en Jesús. Porque en este mundo horizontal todos somos maestros. Y Jesús es ese maestro vertical que nos anima a trascender las limitaciones de esa horizontalidad. Lo que reconoces en tu hermano lo estás reconociendo en ti mismo. Lo que compartes lo refuerzas. La voz del Espíritu Santo es débil en ti, por eso debes compartirla, porque se debe incrementar en fuerza antes de que puedas oír, antes de que la puedas oír. Debe incrementarse antes de que la puedas oír. ¿Habéis visto esos estadios de fútbol o de rugby o de béisbol? Cuando la gente empieza a cantar, ¿no? Los himnos y las canciones que entonan. Veis cómo escuchamos sus cánticos desde muchos kilómetros, ¿no? ¿Cómo puede ser posible si la voz humana es tan pequeña? Sin embargo, al fundirse en una, se multiplica su capacidad de difusión y llega a lugares lejanos. Pues esto acontece cuando nos unimos, 2, 4, 10, 20, cuando nos unimos bajo una idea positiva de afirmación. Tiene una consecuencia benéfica. Es imposible oírla en ti mismo mientras sea tan débil en tu propia mente. Por eso es tan importante compartir.
te sientes bien, sientes que esas enseñanzas en las cuales estás inmerso o en las cuales estás inmersa están dando un resultado benefactor, que te hace sentir bien, que te hace reconocerte en una paz que no se da bajo ninguna condición, como la aparente paz mundana, que está siempre expuesta a ser atacada, a perderse. Ya te reconoces en una paz que está en cualquier situación, por muy conflictiva que sea, esa paz se mantiene y desde esa paz se responde con amor ante cualquier petición que se nos venga desde afuera, aunque sea la petición, como ya os comentaba en alguna ocasión, la petición de compartir la alegría que hoy en día tienen tantas personas. Necesitan compartir aquello a lo cual están despertando. Por lo tanto, es una ofrenda de amor saberles escuchar. Es imposible oírla en ti mismo mientras sea tan débil en tu propia mente. No es tan débil en sí misma, pero está limitada por tu falta de voluntad a oírla. La voluntad misma es una idea, la voluntad con minúscula es una idea y por lo tanto se refuerza cuando se comparte. La voluntad es una idea que también reforzamos cuando la compartimos. Habéis cometido el error de buscar al Espíritu Santo en vosotros mismos y por eso vuestras meditaciones os han asustado. La meditación es para sentirnos próximos a nuestros hermanos y hermanas, para favorecernos en esa relación que con ellos tenemos, no para aislarnos de ellos y de ellas. Adoptando el punto de vista del ego, emprendéis un viaje ajeno al ego, con el ego como guía. Esto está destinado a producir miedo. La idea de Bill que es mejor, la idea de Bill que es mejor, necesita ser reforzada en ambos, como fue la suya. Como fue la suya, él puede incrementarla dándotela a ti. El retraso es siempre del ego. El retraso es siempre del ego, porque el tiempo es un concepto suyo. El tiempo es un concepto del ego. El tiempo es una invención del ego. El aprendizaje es una consecuencia del ego. No necesitaríamos aprendizaje alguno si nos reconociéramos en la verdad del amor en la que somos creados eternamente. No precisaríamos de ningún aprendizaje porque lo que llamamos aprendizaje no es más que el trabajo interior que permite que se deshagan todos los velos, todas las limitaciones, todos los obstáculos que hemos concebido para no reconocernos en esa verdad del amor. Por lo tanto, reconociéndonos plenamente en ella, simplemente estamos expuestos a nuevas revelaciones, a nuevos descubrimientos, porque eso es algo inevitable en un mundo de relaciones. En un mundo de relaciones siempre estamos expuestos a que nuestros semejantes compartan nuevos descubrimientos, nuevas revelaciones, y eso no sería aprendizaje. Eso ya, como siempre os he puesto el ejemplo, ¿no? Eso es como si yo voy a México, Distrito Federal, donde nunca he estado, y por lo tanto no sé deambular, no sé moverme y necesito información. Esa información son las revelaciones, los descubrimientos que los mexicanos y mexicanas me hacen de su ciudad. Eso no es aprendizaje. No soy un ignorante, no soy un analfabeto, no soy un necio por no saber transitar por esa ciudad. Simplemente es una realidad nueva para mí. Una realidad de apariencias, de formas nueva para mí. Y por lo tanto necesito la colaboración de mis semejantes para poder desenvolverme. Y esas revelaciones y esos descubrimientos siempre son una bendición, porque es una reafirmación de la propia bendición de la vida, del propio regalo de la vida. Algunas personas pueden llamar aprendizaje a esto que llamamos revelaciones,
o descubrimientos. Perfectamente es lícito porque las palabras, como siempre hemos dicho, y como bien nos dice un curso de milagros, son símbolos de símbolos, y por lo tanto todo el mundo la usa a su propia conveniencia, ¿no? A su propia discreción. Pero su uso es consciente, como debemos serlo todos, de que no es universal. Nada simbólico tiene un valor universal, por lo tanto las palabras que son símbolos de símbolos tampoco lo tienen. El retraso es siempre del ego. El retraso es obviamente una idea temporal. El retraso es siempre del ego porque el tiempo es un concepto suyo. El retraso es obviamente una idea temporal. Ambos, tiempo y retraso, carecen de sentido en la eternidad. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego. Todo lo que el Espíritu Santo te recuerda está en directa oposición con las nociones del ego. Porque las percepciones falsas y verdaderas son ellas mismas opuestas. El Espíritu Santo tiene la tarea de deshacer lo que el ego ha hecho. Debe deshacerlo en el mismo ámbito de discurso en el que el ego opera, o la mente sería incapaz de entender el cambio. Hemos enfatizado repetidamente el hecho de que un nivel de la mente no es comprensible por otro. Así ocurre con el ego y el alma, y con el tiempo y la eternidad. Esto es, por ejemplo, cuando se nos habla del subconsciente, ¿no? O del supraconsciente, o del inconsciente, como realidades mentales que no están determinadas por los elementos que determinan una mente que se cree separada, lo que llamamos ego. Ego y alma están en dos realidades distintas. Ego es ilusión, alma es en verdad. Tiempo y eternidad están en dos realidades distintas. Tiempo es ilusión, eternidad es verdad. Todo lo ilusorio es neutro. Todo lo ilusorio no son más que herramientas a nuestra disposición. A disposición de lo que es eterno. A disposición de lo que es verdad en nosotros. Por lo tanto, no nos enfrentamos a ello. Si estamos enfrentados a lo ilusorio, pues lógicamente estamos en ese mismo mundo ilusorio. Nos interpretamos, nos reconocemos en ese mismo mundo ilusorio. Con lo cual no podemos confrontarnos con las ilusiones. Debemos hacer uso de ellas, porque son herramientas. O dan noticia de serlo. Dejan de serlo cuando los idolatramos, los convertimos en ídolos. Entonces ya no son herramientas. Si el mecánico usa sus herramientas para agredir a sus semejantes o para agredirse a sí, pues ya no cumple el propósito de esos útiles. Ha enloquecido. Eso hacemos con las herramientas con las cuales disponemos. El tiempo, las palabras, el cuerpo. Enloquecemos cuando los usamos para subrayar la separación. Y lo hacemos, subrayamos la separación cada vez que atacamos. Cada vez que atacamos manifestamos ese ataque que nosotros estamos haciéndonos permanentemente por el mero hecho de permitir que la idea de la separación tenga potestad, tenga ascendente sobre nosotros. La eternidad es una idea de Dios, así que el alma la entiende perfectamente. La eternidad es una idea que está conforme con la eternidad con mayúscula, que es propio de Dios, que es propio de la divinidad, que es propio del reino de Dios. La eternidad es una idea de Dios, así que el alma la entiende perfectamente. El tiempo es una creencia del ego, así que la mente inferior, que es el dominio del ego, lo acepta sin cuestionarlo. El único aspecto del tiempo que es realmente eterno es ahora,
Esto es lo que realmente significa cuando decimos que ahora es el único tiempo que hay. La naturaleza literal de esta formulación no significa nada para el ego. Ahora es el único tiempo que hay. Esto no significa nada para el ego, que necesita contrastarlo con un después y con un antes. No entiende que ahora es siempre, no entiende que siempre es eternidad. Él lo interpreta en el mejor de los casos para que signifique no te preocupes por el futuro. Relájate y disfruta, ¿no? O como dicen los que de la campaña probablemente Dios no existe, ¿no? Probablemente Dios no existe. Tranquilízate y disfruta del presente, ¿no? Quieren más o menos convertir la negación de Dios en un beneficio para el goce del presente. Entonces tienen una buena intención, pero eso no es significativo, eso no es permanente, eso no es satisfactorio, eso no responde a las preguntas que nos hacemos, porque ya de por sí su propuesta es reactiva contra algo que les desagrada, como es la propia idea de Dios. Entonces ello de por sí ya es reactividad, y lo reactivo siempre necesita de que la potestad de aquello ante lo cual reacciona siga presente en sí. No te preocupes por el futuro, esto no es lo que significa en absoluto. El Espíritu Santo es un mediador entre las interpretaciones del ego y el conocimiento del alma. Su capacidad para manejar símbolos le capacita para trabajar en contra de las creencias del ego con su propio lenguaje. La misma capacidad para mirar en la eternidad más allá de los símbolos también le capacita al Espíritu Santo para entender las leyes de Dios por las que habla. Es decir, el Espíritu Santo es ese mediador que entiende las leyes de Dios y tiene accede a las interpretaciones del ego. Tiene acceso a las interpretaciones del ego. Puede así desarrollar la función de reinterpretar lo que el ego hace, no destruyéndolo, sino entendiéndolo. Todo lo que el ego hace es mentira, es engaño, es falsedad, es ilusión, pero en todo ello subyace un clamor por la verdad, y además se manifiesta la propia verdad distorsionada, de la misma manera que en los espejos en los cuales nos miramos se manifiesta nuestro rostro físico, pero no es él, no es lo que vemos en la luna. Pues de esa misma manera el ego distorsiona en sus invenciones la verdad. Niega la verdad al mismo tiempo que no podría negarla si tomara de la propia verdad el combustible para hacerlo, y al mismo tiempo está clamando por esa verdad. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que nos permite ver más allá de las apariencias. Esto es a lo que se nos refiere cuando se nos habla de que no veas a tu hermano enfermo, que no veas a tu hermano pecador, que no veas a tu hermano bajo las limitaciones y bajo los condicionamientos de esa idea de la separación, sino que lo veamos en su verdad. Y en las apariencias veamos el clamor por esa verdad que está en sí. Puede así el Espíritu Santo reinterpretar lo que el ego hace, no destruyéndolo sino entendiéndolo. El entendimiento es luz y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo está en la luz porque está en ti está la luz, que eres luz, tú eres verdad, tú eres amor. Pero vosotros no sabéis esto. Vosotros desde vuestra mente que se cree separada no podéis aceptar esto. La tarea del Espíritu Santo, por lo tanto, es reinterpretaros a vosotros mismos en nombre
de Dios. La tarea del Espíritu Santo es reinterpretaros a vosotros mismos en nombre de Dios. No os podéis entender a vosotros mismos solos. Esto es porque no tenéis ningún significado aparte de vuestro legítimo lugar en la filiación de Dios. Esta es tu vida, tu eternidad y tú mismo. No tenéis significado alguno aparte de vuestro legítimo lugar en la filiación de Dios, aparte de vuestra función que cumpléis en el reino de Dios, en el cual estáis eternamente. Aparte de ello no hay función alguna. En un mundo de separación no cumplimos función ninguna. No tiene propósito alguno la vida. Esta es tu vida, tu eternidad y tú mismo. Esto es lo que el Espíritu Santo te recuerda, esto es lo que el Espíritu Santo ve. Esta visión invariablemente asusta al ego, porque es muy serena. La paz es el mayor enemigo del ego, porque de acuerdo con su interpretación de la realidad, la guerra es la garantía de la supervivencia. Ego es supervivencia, por lo tanto necesito conflicto, por lo tanto me enfoco en todos los dramas, todos los traumas, todos los ataques. Por lo tanto me siento ante el televisor para ver noticias trágicas, para ver películas violentas, porque todo ello me evoca, me recuerda de que la supervivencia es mi verdad, de que la codicia tiene sentido, de que la lucha por trepar, por ascender en un mundo de separación, cumple un propósito. Todo ello me lo recuerda los conflictos en los cuales permanentemente me enfoco. La paz es el mayor enemigo del ego. La guerra es la garantía de la supervivencia. El ego se hace fuerte en la lucha, porque si tú crees que hay lucha, reaccionarás con crueldad, pues la idea de peligro ha entrado en tu mente. La idea misma es una llamada al ego. La idea de lucha es una llamada al ego. En mi indefensión radica mi seguridad. Eso nos dice una de las lecciones de un curso de milagros. Solo se defiende lo ilusorio. La verdad no se defiende. No tiene por qué defenderse. La verdad se reconoce en aquello de lo cual es testigo. Y entonces ya determinamos a que se dé el milagro. Si aquellos que nos atacan no nos informan de ataque alguno, porque no percibimos ataque alguno, sino que vemos la verdad que está en ellos, vemos el motor del amor como su verdadera, auténtica y única realidad, pues entonces ya no ven en nosotros, no son testigos de alguien dispuesto al contraataque, a defender un ser separado, que se confronta, que se compara y que precisa minimizar y menospreciar a su semejante porque cree que su valor está en la comparación. El Espíritu Santo está tan vigilante como el ego a la llamada de peligro, oponiéndose a ella con su fuerza, igual que el ego le da la bienvenida con todo su poder. El Espíritu Santo enfrenta esta bienvenida dando la bienvenida a la paz. La paz y la eternidad están próximamente relacionadas, como lo están el tiempo y la guerra. Tanto la percepción como el conocimiento derivan su significado de las relaciones. Percepción y conocimiento derivan su significado de las relaciones. Percepción y conocimiento tienen continuidad gracias a la relación. La vida en la eternidad tiene continuidad gracias a la relación. El mundo ilusorio pues acontece igual. Necesitamos de las relaciones para mantener todas y cada una de esas ilusiones que hemos inventado. Por eso si me gusta cotillear, preciso de orejas que escuchen mi cotilleo. Si odio a los de Alaska, pues necesito de personas que compartan ese punto de vista o que me contradigan y se enfrenten porque piensen de manera distinta. Necesito relacionarme con algo que
que dé noticia de que la ilusión en mí es consistente, para darle continuidad. Estamos permanentemente en relación, todo es una relación. Alimentarnos es una relación, hablar es una relación, respirar es una relación. Todo es verdad en la relación. No podemos movernos si no estamos en relación con una realidad física que aparentemente no forma parte de nosotros. Ella nos permite que se dé el movimiento. Si no estuviera ahí, no podríamos mover nuestro cuerpo. Y de esa misma realidad física tomamos el combustible, el oxígeno que alimenta ese mismo cuerpo. La paz y la eternidad están próximamente relacionadas, como lo están el tiempo y la guerra. Tanto la percepción como el conocimiento derivan su significado de las relaciones. Aquellas aquellas relaciones que aceptas son los cimientos de tus creencias. Esta es la importancia de concebir creencias que estén conformes con la verdad, que por lo tanto nos van a ayudarnos en nuestra progresión a reconocernos en esa verdad. Las creencias, por lo tanto, cumplen un propósito. El propósito de mantenernos en la ilusión, si son creencias conformes con la ilusión, o el propósito de llevarnos hacia la verdad, si son creencias que están conformes con la verdad. Es más, las creencias ilusorias también en última instancia cumplen el mismo propósito, porque en el mundo de la ilusión no hay propósito alguno, porque es ilusorio. Por lo tanto, todas las creencias ilusorias en última instancia nos guían, nos llevan a concebir creencias conformes con la verdad. La separación es simplemente otro término para una mente dividida. No fue un hecho, sino un pensamiento. La separación es un pensamiento. Por lo tanto, la idea de la separación puede ser entregada al igual que la puede hacerse con la idea de la unidad. Y en ambos casos se reforzará en la mente del que la da. Puedes compartir la idea de la unidad y de esa manera la refuerzas en ti, la refuerzas en tu mente. El ego es el símbolo de la separación, tal como el Espíritu Santo es el símbolo de la paz. Lo que percibes en otros lo estás fortaleciendo en ti mismo. Dejas que tu mente perciba erróneamente, pero el Espíritu Santo permite que tu mente reinterprete sus propias percepciones erróneas. El Espíritu Santo es el Maestro perfecto. Usa solo lo que vuestras mentes ya entienden. El Espíritu Santo tan solo usa lo que vuestras mentes ya entienden para enseñaros lo que no entendéis. El Espíritu Santo utiliza el lenguaje que nos es comprendido. Utiliza los elementos propios de un mundo de aparente separación para que lleguemos a entender aquello que aún no entendemos. El Espíritu Santo puede tratar con un alumno reacio sin confrontar su voluntad, porque parte de su voluntad es todavía Dios. A pesar de los intentos del ego de esconder esta parte, es aún mucho más fuerte que el ego, incluso aunque el ego no la reconoce. El Espíritu Santo la reconoce perfectamente porque es su propia morada, o el sitio de la mente en el que se siente en su casa. Tú también estás ahí en tu casa, porque es un lugar de paz y la paz es de Dios. Tú, que eres parte de Dios, no estás en tu hogar, excepto en su paz. En la paz de Dios estás en tu hogar. Y esa es la paz que ni empieza ni termina, ni tiene condiciones, ni puede mercadear con ninguna ilusión, porque solo en la verdad se reconoce. Si la paz es eterna, tú estás en paz solo en la eternidad. El ego hizo el mundo tal como él lo percibe, pero el Espíritu Santo, el reinterpretador de lo que el ego ha hecho, lo ve solo como un recurso de enseñanza para traerte a casa. El Espíritu Santo ve toda esta realidad de apariencias como un recurso de enseñanza para conducirnos, para que el Hijo pródigo regrese al hogar donde el Padre Creador nos espera con los brazos abiertos. Y esto acontece aquí y ahora. Aquí y ahora podemos sanar, aquí y ahora podemos deshacer el error, aquí y ahora manifestamos voluntad de reconocernos en el amor como única verdad.
Y cada vez que lo hacemos, eh, nos reafirmamos en esa idea. Una idea es una herramienta, como antes comentábamos, que tiene un propósito que está conforme con la verdad. El Espíritu Santo debe percibir el tiempo y reinterpretarlo en lo intemporal. El tiempo es una herramienta, por lo tanto, tampoco nos confrontamos con él. Hacemos uso del tiempo. No podemos decir, yo vivo en el no tiempo, tú eres un iluso que vives en el tiempo, como he visto en algún foro por ahí, ¿no? Yo vivo en el no tiempo, o medito horas y horas, no soy como esos ilusos que necesitan cursos de milagro y otras herramientas ilusorias. Yo ya estoy salvado, estoy iluminado. Esa es una, es una grotesca desviación de unas enseñanzas que nos llevan que nos animan a relacionarnos amorosamente con los demás y a reconocer esa luz en ellos. En tu semejante ves lo que reconoces en ti. No puede ser luz, ser amor, ser verdad y ser testigo de lo contrario en tus semejantes. Eso no puede darse. El Espíritu Santo debe percibir el tiempo y reinterpretarlo en lo intemporal. La mente debe ser conducida a la eternidad a través del tiempo, porque habiendo hecho el tiempo es capaz de percibir su opuesto. Se nos subraya, por lo tanto, la importancia del tiempo, de esa herramienta. Cumple una función, tiene un propósito. Por lo tanto, aprovechémoslo de la manera que está más conforme con todo lo que reconocemos como virtuoso en nuestras vidas: el amor, la empatía, la creatividad, la bondad, el poder, la libertad, la voluntad, la divinidad, la solidaridad. Da igual las ideas que cada uno cultive. Otros pues igual le tendrán antipatía a alguna de estas ideas. Bueno, pues que cultive aquellas a las cuales les tenga simpatía. Estos no son más que palabras. Lo importante es aquello a lo cuales nos evoca estas palabras. El Espíritu Santo debe trabajar con opuestos, porque debe trabajar con y para una mente que está en oposición. Corregid, aprended y estad abiertos al aprendizaje. Vosotros no habéis hecho la verdad, pero aún así la verdad puede haceros libres. La verdad os hace libres. Todo lo que no es verdad es dependencia de una autoridad ajena. Es decir, es afirmar que la autoridad no está en nosotros, y cuando, como bien nos dice Jesús, el reino de Dios está en nosotros, es decir, el rey de ese reino, la autoridad, está en nosotros. Vosotros no habéis hecho la verdad, pero aún así la verdad puede haceros libres. Mirad como mira el Espíritu Santo. Mirad desde la visión que es propia de la divinidad. Y entended tal como Él entiende. Entended desde el amor, en el amor y para el amor. Su entendimiento mira hacia Dios en recuerdo mío. Él está siempre en santa comunión y es parte de vosotros. Él es vuestra guía a la salvación, porque conserva el recuerdo de las cosas pasadas y por venir. Él mantiene esta alegría dulcemente en vuestras mentes, pidiendo solo que la incrementéis. En su nombre creced y multiplicaos, creced y multiplicad todo aquello que da noticia de la verdad, pidiendo solo que la incrementéis en su nombre al compartirla, para incrementar su dicha en vosotros. Pues aquí termina este apartado de la guía a la salvación, incluida en este quinto capítulo, el guía a la salvación. Muchas gracias por vuestra atención. Seguiremos hablando de este URTES, de un curso de milagro, en el futuro, si Dios quiere. Un abrazo, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.